Bienvenidos a todos ustedes a temas interesantes. Hoy hablaremos sobre un libro. Odiado por algunos, amado por otros. Un libro que ha sobrevivido a sus detractores y por el cual muchos dieron su vida. Unos dicen que no cualquiera lo puede leer y otros aseveran que todos lo podemos leer. ¿Qué opina usted? Quédese con nosotros hasta el final del video. Desde la Edad Media hasta nuestro siglo XX, las Biblias han sido quemadas en hogueras públicas. Y la lectura o distribución de la Biblia ha sido castigada con multas y encarcelamientos hasta en tiempos modernos. En siglos pasados, era frecuente que tales delitos llevaran a la tortura y la muerte. Por poseer una Biblia y leerla sin permiso de la Iglesia. Cuando el idioma latín cesó de ser la lengua de uso cotidiano, se necesitaron nuevas traducciones de la Biblia. Pero la Iglesia Católica ya no favorecía esto. En 1079, Bratislav, quien más tarde llegó a ser rey de Bohemia, pidió permiso al Papa Gregorio VII para traducir la Biblia al idioma de sus súbditos. El Papa le negó el permiso. Y declaró diciendo: para los que suelen reflexionar sobre ello, queda claro que no ha sido sin razón que al Dios Todopoderoso le ha agradado que en ciertos lugares la Santa Escritura sea un secreto, no sea que, por ser obvia a todos los hombres, quizás la estimen poco y le falten al respeto, o pudiera ser que los de conocimiento mediocre la entendieran mal, lo cual llevarían al error. El Papa quería que la Biblia permaneciera en latín, entonces una lengua muerta. Su contenido permanecería secreto, la Biblia no se traduciría en los idiomas de la gente común. La Vulgata latina de Jerónimo, que se había preparado en el siglo V con el propósito de que todos tuvieran acceso a la Biblia, ahora se convirtió en un medio de mantenerla oculta. Al adelantar la Edad Media, la Iglesia se hizo cada vez más resuelta en su postura contra las Biblias en el lenguaje de la gente. En 1199, el Papa Inocencio III escribió una carta tan severa al arzobispo de Metz, Alemania, que éste quemó todas las Biblias que halló en alemán. En 1229 el Sínodo de Tolosa, Francia, decretó que los legos no podían poseer libros de la Biblia en la lengua común. En 1233 un sínodo provincial de Tarragona, España, ordenó que se entregaran todos los libros del Antiguo o el Nuevo Testamento para ser quemados. El Concilio de Trento en 1239 prohibió de hecho que los laicos poseyeran alguno de los libros de la Biblia fuera del Salterio y el Breviario. Este último contiene los rezos que deben hacer los sacerdotes y en ellos hay algunas porciones de la Escritura, y prohibió terminantemente que fueran traducidos a la lengua popular. 300 años más tarde, fue renovada esta prohibición en el Índice de Libros Prohibidos preparado por orden del Concilio de Trento, el cual dice que, habiendo demostrado la experiencia que, si se permite circular indiscriminadamente por todas partes en la lengua del pueblo los libros sagrados, puede resultar en más daño que provecho a causa de la imprudencia de los hombres. En este respecto, deben someterse al juicio del obispo o inquisidor, los que permitirán la lectura de estos libros traducidos por autores católicos a la lengua del pueblo, a aquellos que juzguen capaces de derivar de su lectura no pérdida, sino aumento en la fe y en la piedad. Esta licencia debe tenerse por escrito, y si alguno osara leerlos o tenerlos en su poder, sin esta licencia, no podrá recibir la absolución de su pecado hasta que haya devuelto los libros al ordinario.
Los libreros que los hayan vendido o entregado en cualquier otra forma, perderán el valor de dichos libros en favor del obispo. De esta manera, según el decreto del Concilio de Trento, que anatematizó a los que se negaran a reconocer sus decisiones como infalibles y por consiguiente inmutables. No pueden leer las Escrituras más que aquellas personas que el obispo juzgue idóneas, y esto solo cuando tenga licencia escrita para ello. En 1407, el sínodo clerical convocado en Oxford, Inglaterra, por el arzobispo Thomas Arundel, prohibió expresamente que la Biblia se tradujera al inglés o a cualquier otra lengua moderna. En 1431, también en Inglaterra, el obispo Stafford de Wells vedó la traducción de la Biblia al inglés o poseerla en ese idioma. En tiempos posteriores, el Papa León XII, en una encíclica fechada el 3 de mayo de 1824, escribe lo siguiente: Vosotros sabéis, venerables hermanos, que cierta sociedad llamada Sociedad Bíblica anda con descaro por todo el mundo, la cual sociedad, en contra del conocido decreto del Concilio de Trento, trabaja con todo su poder y por todos los medios para traducir, mejor dicho, pervertir, las Santas Escrituras a la lengua popular de cada país. Cumpliendo nuestro deber apostólico, os exhortamos a que apartéis vuestro rebaño de estos pastos venenosos. Los obispos católicos romanos de Irlanda entregaron dicha encíclica a sus sacerdotes con una carta explicatoria, de la que extractamos lo siguiente. Nuestro Santo Padre recomienda a los fieles la observancia de la regla de la Congregación del Índice, que prohíbe el uso de las Sagradas Escrituras en la lengua del pueblo sin la aprobación de las autoridades competentes. Su Santidad advierte sabiamente que ha notado que resulta más mal que bien del uso indiscriminado de las Escrituras a causa de la malicia o debilidad de los hombres. Por eso, queridos hermanos, tales libros han sido y serán siempre execrados o condenados por la Iglesia Católica, y esta es la razón por la que con frecuencia ha ordenado que sean entregados a las llamas. La Iglesia Católica Romana se resiste a colocar la Biblia en las manos del común del pueblo. Aun en países donde ya eran permitida por la influencia protestante, como lo demuestra la siguiente declaración del cardenal Wiseman. Aunque las Escrituras sean permitidas aquí, no urgimos al pueblo a que las lea, ni los exhortamos a que lo hagan. No las propagamos todo lo que podemos. Ciertamente que no. A pesar de la carta de Pío VI, las Escrituras no se dejan abiertas para que cualquiera extraiga de ellas la pureza de costumbres y de doctrina. Todo lo contrario. La costumbre establecida en la Iglesia romana es publicar la Biblia con notas para que el que las lea conozca el sentido que ella da a sus doctrinas. La carta encíclica de Pío IX, publicada el 8 de diciembre de 1849, dice: refiriéndome especialmente a las Santas Escrituras, se debe recordar encarecidamente a los fieles a su cargo que ninguna persona tiene base para confiar en su propio juicio en cuanto a lo que sea su verdadero sentido. Si éste se opone a la Santa Madre Iglesia, que es la única que ha recibido la comisión de Cristo, de vigilar por la fe que le ha sido encomendada y decidir sobre el verdadero sentido e interpretación de los escritos sagrados. Por lo dicho, se deja ver que, aunque la Iglesia Católica Romana reconoce la inspiración divina de las Santas Escrituras, no tienen éstas la autoridad final, sino que quien la tiene según ellos es la misma Iglesia Romana, que es la única que tiene el derecho de decidir e interpretar su significado. Sin embargo, las mismas Escrituras demuestran claramente que tienen el derecho de ser colocadas en las manos del pueblo, y por eso las autoridades papales las han prohibido. Pues las enseñanzas de la Biblia y las doctrinas de Roma son diametralmente opuestas. El Papa y los concilios de la Iglesia romana dicen que el hombre ordinario corre el peligro de caer en error, leyendo la Biblia por sí mismo,
pero nuestro Señor Jesucristo afirma más bien que el peligro de extraviarse está en no leer la Biblia. ¿A quién debemos obedecer, a Dios o al hombre? La respuesta la da el apóstol Pedro, que dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Aquellas autoridades religiosas no trataban de destruir la Biblia del todo. Querían fosilizarla, mantenerla en un idioma que solo unas cuantas personas pudieran leer, en especial ellos, y por lo tanto, los tales se arrojaban autoridad bíblica y divina para decidir sobre cualquier cuestión, sin ser estorbados. ¡Qué conveniente! Así también, alegaban que evitaban lo que llamaban herejía, pero que en realidad equivalía a un desafío a su autoridad. Si hubieran tenido éxito, la Biblia se habría convertido sencillamente en un objeto de curiosidad intelectual que tuviera poca influencia, o ninguna, en la vida de la gente común. ¿Qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento de que cualquier persona puede leerla? ¿Debe cualquier persona leer la Biblia? Veamos lo que dice el Antiguo Testamento a todo el pueblo de Israel. En los tiempos del Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel se reunió en el Sinaí para escuchar la voz de Dios. Moisés había recibido de Dios la orden de escribir todos los mandamientos que había recibido de él. Ver Éxodo, capítulo 34, versos 27 al 28. Este escrito debía ser leído en alta voz en los oídos de todo el pueblo, cada séptimo año, durante la fiesta de los tabernáculos. Ver Deuteronomio, capítulo 31, versos 9 al 13. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra. También en el libro de Nehemías se halla el relato de cómo se realizó esto cuando dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero. Nehemías, capítulo 8, versos 1 al 18. Esta lectura produjo el arrepentimiento, como se lee en Nehemías 9. No olvidemos a Josué, que recibió orden de meditar en esta ley escrita del Señor, día y noche, para que aprendiera a obrar conforme a todo lo que estaba escrito en ella. Nunca se apartará de tu boca, dijo el Señor, lo que significaba que los mandatos que él diera al pueblo debían ser ordenados por ella. Ver Josué capítulo 1, 7 al 8. Forastero que esté en tu casa. El mandamiento dado a los hijos de Israel decía así: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, y capítulo 11, versos 18 al 21. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a sus hijos. Hasta aquí, estos pasajes demuestran cómo el pueblo de Israel debía conocer y familiarizarse y tener presente en todos los actos de su vida diaria la palabra de Dios. Primeramente, en su forma oral y después en forma escrita. Al transformarse la teocracia en monarquía, todos los nuevos reyes, al subir al trono, debían hacer una copia del libro de la ley para su propio uso. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios,
para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio. Capítulo 17, versos 18 al 19. Los mismos salmos demuestran abundantemente que el pueblo escogido de Dios estaba familiarizado con las partes del canon del Antiguo Testamento que entonces existían y que eran consideradas como el centro de su vida nacional, como norma de fe y conducta. El Salmo capítulo 1, versos 1 al 3, describe la bienaventuranza del hombre que se deleita en la ley del Señor y que medita en ella de día y de noche. El tal es como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El Salmo 19 habla de la perfección de la ley de Dios y de sus resultados prácticos en las vidas de los que la guardan. Es mejor que el oro, más dulce que la miel, que ilumina, corrige y premia. El Salmo 119 menciona la palabra de Dios en casi todos sus 176 versículos en una forma u otra, por ejemplo, y cito. En el versículo 9, con que limpiará el joven su camino. Con guardar tu palabra. En el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En el versículo 16, recrearme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. En el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento de que cualquiera lea la Biblia? Rápidamente encontramos que nuestro mismo Señor Jesucristo, siendo niño, crecía en sabiduría en tal forma que su conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento causó la admiración de los doctores en el templo. Ver Lucas capítulo 2, versos 46-47. Su mente estuvo saturada de las Escrituras aún en esta tierna edad. Cuando más adelante se encontró con el tentador en el desierto, pudo echar mano al momento a la escritura más adecuada a su necesidad, y arrojó fuera al demonio repitiéndole 3 veces el «está escrito». Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Nuestro Señor nunca reprendió a los judíos de su tiempo por leer las Escrituras, sino por negarse a obedecer lo que en ellas leían. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versos 39-40. Cuando los saduceos se burlaron de la resurrección, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras. Mateo capítulo 22, verso 29. Pablo encontró en Listra a un joven discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía y de padre griego, al que tomó como compañero de sus trabajos. A este joven dirigió después 2 de sus cartas, escritas en los últimos años de su vida. En la segunda a Timoteo capítulo 3, verso 15, dice: Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Las santas Escrituras, que Timoteo había conocido desde su infancia, no le habían conducido al error, sino al conocimiento de la salvación en Jesucristo. ¿Cómo había recibido él tan pronto ese conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento? La respuesta la encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5, la recibió de su madre Eunice y de su abuela Loida. Citemos un pasaje más. Al oír, los judíos de Berea, la predicación de Pablo y Silas acerca del Señor Jesucristo, recibieron la palabra de ellos con toda solicitud. Pero no pararon ahí, sino que recurrieron a las Escrituras del Antiguo Testamento, escudriñando cada día estas Escrituras, para averiguar si estas cosas eran así como se las estaban diciendo.
Tuvieron estas escrituras en sus manos, las escudriñaron. Lejos de ser reprendidos por ello, recibieron reconocimiento y muchos de ellos creyeron. Ver, Hechos capítulo 17, versos 10 al 12. Los pasajes citados por los apóstoles refieren a las escrituras del Antiguo Testamento y no podía ser de otra manera, pues en aquel tiempo no se había escrito aún el Nuevo Testamento. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se encuentra la más ligera indicación de que las escrituras del Nuevo Testamento, según fueron escritas más tarde, deberían tratarse en forma diferente de las del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pedro, en su carta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15, 16. Menciona algunas de las cartas de Pablo, que en aquel tiempo estaban ya en circulación, y las clasifica como otras escrituras, colocándolas así, a la par con los libros del Antiguo Testamento. Según la palabra de Dios, uno de los dones del Señor Jesucristo, ascendido a su iglesia, es el de maestros, ver Efesios, capítulo 4, verso 11. Todos los hijos de Dios reconocen la ayuda que reciben de la enseñanza de hombres que tienen un mayor conocimiento de la Biblia y una experiencia cristiana más profunda que la suya. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 17, se nos dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero está muy claro que lo anterior dista mucho de la enseñanza que nos niega el acceso libre a las escrituras bíblicas por maestros católicos y que nos somete a aceptar su única interpretación. Por otro lado, más excelentemente, a todos los nacidos de nuevo, se nos promete y se nos da un maestro del que la Iglesia romana se olvida y lo ignora en la práctica. Nuestro Señor dijo a sus discípulos, en su discurso en el aposento alto, antes de dejarlos, yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros, y será en vosotros. Ver, Juan capítulo 14, versos 16-17. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14, verso 26. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16, verso 13. La promesa del Espíritu no fue solamente a los apóstoles, sino a todos los creyentes. En el día de Pentecostés Él vino sobre las 120 personas que estaban reunidas en Jerusalén, Hechos capítulo 1, verso 15, y capítulo 2, versos 1 al 4. Esta promesa fue hecha también a los millares que creyeron en aquel día, Hechos 2, verso 38, y extendida a las generaciones de creyentes por nacer, tanto de judíos como de gentiles, Hechos 2, versos 38, 39. La insistencia de Roma sobre la necesidad de una dirección sacerdotal para leer las Escrituras contradice abiertamente 1 de Juan 2, verso 27, que está dirigido a todos los creyentes, la cual dice, la unción que vosotros habéis recibido de Él, mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Todas estas exhortaciones, al leer la Biblia, no están dirigidas a papas o sacerdotes, que entonces no existían. Ni siquiera a los ancianos de la Iglesia, sino a todos los santos y fieles en Cristo. La devoción que la Biblia ha inspirado, a pesar de todo, provocó que muchos cristianos en la historia perseveraran en leerla y la suministraran a otros, bajo so pena de persecución constante y muerte, por el supuesto delito romano de poseer una Biblia o proveerla.
Pero eso es otra historia. Como lo ilustra el grabado siguiente del siglo XV en madera, muchos cristianos fueron quemados vivos por el supuesto delito de leer la Biblia. Bien, hasta aquí este video. Si aprendió algo, suscríbase al canal. Como de costumbre, les quiero bendecir en el amor de nuestro Señor Jesucristo e instar a permanecer en la fe y lectura de la Biblia, la cual es para todos. Este fue un video más, auspiciado por Willy Aguilar M. Producciones.